Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. En menos de 10 días va a acontecer el que es probablemente uno de los mayores cambios económicos a nivel mundial. El 17 de septiembre se va a producir la famosa reunión clave de la Reserva Federal donde se espera que empiece un nuevo ciclo de bajada de tipos de interés y esto va a tener serias implicaciones para el precio de los activos en bolsa, materias primas, divisas y en general la marcha de la economía. Estamos en un momento complicado y en este directo vamos a explicar qué acciones lo van a hacer bien, qué sectores lo pueden hacer peor, cómo proteger nuestra cartera, cómo beneficiarnos de este nuevo escenario. Es todo que aprendáis a navegar estos cambios económicos que se acercan y para los que mucha gente quizás no está preparada o no cuenta con toda la información disponible. Por eso os hemos preparado este documento donde vamos a ver por qué es tan importante esta reunión y por qué supone un punto de inflexión para la economía mundial, qué implica para el futuro de la bolsa, las inversiones con más peligro, porque va a haber empresas o sectores perjudicados y otros beneficiados que también vamos a ver con datos y con el mejor análisis posible. Y de hecho vamos a ver ejemplos de acciones muy interesantes, algunas de ellas muy poco conocidas, que están a precios muy bajos y que se van a beneficiar de este nuevo entorno económico. Así que si estáis invirtiendo en bolsa o si estáis empezando, os recomiendo que lo veáis en su totalidad porque creo que vais a sacar información muy valiosa y muy interesante que os va a ayudar en vuestras inversiones. Antes de comenzar con todo esto, es clave comprender la frase que dijo Warren Buffett acerca de los tipos de interés y por qué son claves y por qué se siguen tan de cerca. Es muy importante no distraernos con cosas como los eventos geopolíticos, conflictos, noticias puntuales. Sin embargo, los tipos de interés es lo más importante si somos inversores, si queremos proteger nuestro dinero o hacerlo crecer. De hecho, Warren Buffett dice, las tasas de interés son para los precios de los activos, ya sean acciones, materias primas, inversiones inmobiliarias, lo que la gravedad es para la Tierra, o sea, lo controla todo y afecta a todo tipo de valoraciones los tipos de interés. Dice, cuando las tasas de interés son bajas, la atracción gravitatoria es débil y esto permite a los precios subir en bolsa. Y añade, es el elemento más importante a lo largo del tiempo en la valoración. Son obviamente los tipos de interés. Esto nos da una idea de lo enormemente importantes que son. Aquí vemos los diferentes ciclos de bajadas y subidas de tipos de interés, especialmente con los tipos de interés tan altos, y cómo la anterior subida de tipos de interés había provocado esa volatilidad. Se espera que ahora nos acerquemos a un nuevo escenario de bajadas de tipos que históricamente se ha asociado con escenarios alcistas en bolsa. Solo que ahora estamos en una encrucijada un poco complicada porque la inflación estaba subiendo. Normalmente cuando se bajan tipos de interés es porque o bien la inflación está bajando o porque la economía está débil y necesitamos reactivarla. Pero ahora es curioso que por esta influencia digamos política que se ha dado en Estados Unidos, porque al final todo lo que sucede en Estados Unidos el resto de bancos centrales lo van a copiar, por el hecho de que el dólar es la reserva o la divisa reserva mundial y todo el resto de divisas van aparejadas. Entonces, lo que fija la Fed luego lo copian el resto de bancos y probablemente veamos más bajadas de tipos en otros países. De hecho, las probabilidades son prácticamente del 100%. Este es un dato un poco más antiguo, del 83, pero ahora mismo están en el 98,8 y por eso es prácticamente cierta que va a suceder este nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés. Además, este mismo viernes se publicó el dato de creación de empleo en Estados Unidos y ha sido uno de los más débiles en los últimos 3 años. Eso hace que ponga más presión en la Reserva Federal para bajar tipos y reactivar un poco la economía y no entrar en un escenario donde se destruye empleo, que también es bastante negativo para la economía. De hecho, el gobierno, además, en este nuevo ciclo de bajada de tipos y este nuevo panorama económico mundial al que nos acercamos, parece que va a usar todas las herramientas a su disposición para crear esto. De hecho, es muy evidente y muy sonado el conflicto que ha habido entre Jerome Powell y Donald Trump los últimos meses, con la presión constante de, oye, tienes los tipos de interés muy altos, no están bajando, fíjate que la inflación ya no está tan alta como en 2022, y esto está perjudicando a la economía real, al sector inmobiliario, que es muy importante a nivel global, y hay muchísima presión. De hecho, esta misma semana el gobierno o Trump ha despedido a uno de los gobernadores de la Fed que emiten votos. Ahora vamos a ver por qué esto es más importante. O sea, la gente piensa que es Jerome Powell el que decide todo y demás, pero son un grupo de personas. Entonces,
Ha sido un poco, bueno, controvertido este despido de Lisa Cook, porque hablaban de que si se benefició en una serie de créditos hipotecarios por su posición en la Reserva Federal y demás, bueno, como que es para enviar un mensaje de decir, oye, dentro de la Reserva Federal, el que no siga nuestras alineaciones de bajada de tipos, votar a favor de las bajadas de tipos, porque en cada reunión se vota y es un consejo, tiene que haber una mayoría, pues bueno, que se atenga a las consecuencias de que va a haber presión. Y esto es algo sin precedentes y que no había sucedido antes. El tema de la Reserva Federal es que Powell se retira en un año. Tiene ya más de 75 años, su carrera ya está totalmente hecha, ha logrado todo el éxito posible. Sin embargo, lo que se comenta, y es muy interesante, es que el resto de miembros del Consejo de Administración de la Reserva Federal pues tienen carreras que mantener y están buscando pues obviamente también su beneficio personal, y estar alineados con las personas o el gobierno que puede decidir pues es muy importante. De hecho, aquí vemos un pequeño gráfico y obviamente está el presidente de la Reserva Federal, pero luego hay una serie de personas que votan. Entonces, ¿qué pasa si tú induces presión y dices, bueno, Powell no le puedo controlar, pero qué pasa si meto presión a todos los demás para que empiecen a cambiar su discurso y empiecen a decir que se hacen falta bajadas de tipos? Porque hay veces que en ciertas reuniones está muy dividido, a lo mejor es 60-40 el mantener tipos contra bajar, pero si consigo convencer a un pequeño grupo, pues puedo cambiar la dirección de esto. Y es un poco también lo que se está trabajando antes de la retirada de Powell en mayo del 2026, que está muy cercana también, y ahí se va a reemplazar por un presidente de la Reserva Federal obviamente alineado con esta visión de bajada de tipos agresiva y pro economía. Sin embargo, Jerome Powell no quiere bajar tipos porque está viendo la realidad. Aquí son los últimos datos de la inflación mes a mes y esto es un poco un dato negativo. Esta línea de tendencia roja vemos que los últimos meses está apuntando a una subida de inflación, y el bajar los tipos de interés sería como echar más gasolina al fuego. Se aceleraría sobre el papel la inflación. Esto ha sido provocado por el tema de los aranceles, principalmente. Es uno de los motivos más importantes. Por eso, pues la Reserva Federal le hubiera gustado esperar más tiempo, pero ahora la presión pues es ya demasiado alta. De hecho, la pregunta es si realmente el gobierno puede forzar los datos de la inflación a su favor, porque ahora la excusa que ponía la FED es la inflación, que hay problemas. Y hemos visto unos cambios sin precedentes los últimos meses. El primero de ellos fue que se despidió una serie de, científicos o encargados de publicar los datos oficiales del gobierno, tanto de empleo como de relacionados con la inflación. Y recientemente Apollo Group, una de las firmas de inversión más importantes y con más reputación, ha publicado este gráfico, que es muy interesante. Dentro del famoso dato de la inflación, que es el que se basan para poner los datos de los tipos de interés, hay un porcentaje que es estimado, o sea, que es que casi pues, se puede estimar lo que uno considere. Esto normalmente era un porcentaje muy bajo, era del 8 o el 10%, y qué casualidad que a partir de la entrada del nuevo gobierno, en febrero o marzo, esto de repente se dispara al 35%. O sea, casi un tercio del dato de la inflación, que ya sabéis que el mercado influye mucho cada vez que se publica y demás, es ahora estimado. O sea, se puede poner lo que uno desee. Y muchas veces, si un tercio de la inflación es estimada y el dato es del 3, pues puedes hacer que sea del 2 o del 2,2 o lo que se desee. Entonces, se está rumoreando que también pues, podría empezar a verse mejores datos de la inflación, porque al final, pues bueno, como es estimado, se puede publicar lo que sea. ¿A dónde nos lleva todo esto? Un escenario como el actual de bajada de tipos con una inflación estable o creciente significa que el precio de los activos reales va a ir al alza, porque es un entorno, lo que se llama, de tipos reales negativos. ¿Por qué? Porque la inflación es mayor. Si ahora hay inflación del 3%, se quieren bajar los tipos de interés por debajo del 3%, como ha manifestado Trump algunas veces. Entonces, si restamos 3, por ejemplo, si los tipos bajan al 2, pues sería menos 1, ¿vale? El tipo de o ese diferencial entre inflación y tipos reales negativos. Si los tipos estuvieran al 4 y la inflación al 3, pues los tipos reales serían de más 1, ¿vale? Positivos. Pues aquí serían menos 1, ¿de acuerdo? Porque es restar los tipos menos la inflación. Entonces, en este escenario lo que recomiendan todos los estudios, ahora vamos a ver de Fidelity,
de Charles Schwab, de Morgan Stanley, es invertir en activos reales. Ahora vamos a ver en concreto cuáles de ellos pueden ser los más beneficiados. El más evidente que sucede en estos casos siempre es el oro. Y el oro lleva descontando durante mucho tiempo, desde inicios de año, que se ha revalorizado un 36%, este nuevo escenario, desde 2.600 hasta 3.600. Recordad que llevamos bastante tiempo hablando en el canal de vídeos del oro, con tema de Ray Dalio. Hace unos 3-4 meses, por abril, mayo, estuvimos hablando de algunas empresas de oro también que han subido mucho últimamente, y ahora vamos a ver una de oro en concreto muy interesante, porque todas de ellas han subido mucho, están a precios muy altos, porque la gente pues es un sector que quiere empezar a invertir, pero hay una de ellas que está todavía con rentabilidades de casi el 20% para el accionista, porque es menos conocida. Lo vamos a ver ahora en breve, si os quedáis hasta un poquito más adelante. Este gráfico es el más importante para entender el precio del oro. Aquí podemos ver el precio del oro junto con las tasas de interés reales, que es este ejercicio que hemos hecho antes. Entonces, cuando las tasas de interés real se vuelven negativas, ¿vale? La línea verde es un gráfico invertido, pues vemos que el oro lo sigue. De hecho, hay una correlación casi perfecta entre las tasas de interés reales y el precio del oro. Con lo cual, pues bueno, parece que el nuevo escenario, por lo menos que vamos a tener en los 12 meses siguientes, es de inflación y tipos de interés a la baja. Con lo cual, el mercado lo va a reflejar en el precio del oro, y por eso muchos inversores están comprando o inversiones relacionadas con este sector, ¿de acuerdo? De hecho, aquí podemos ver que el Financial Times anuncia ya precios que se estiman de hasta $5.000 por onza. Hay otro problema con los tipos de interés alto, y es el problema de la vivienda y el sector de construcción, que en Estados Unidos o en cualquier país pues es un porcentaje muy grande de la economía, es casi un 10 o un 20%, y ahora está muy parado en Estados Unidos. De hecho, en Redfin, uno de los principales portales inmobiliarios, se habla de que por primera vez en la historia hay 500.000 mayor número de vendedores que de compradores. O sea, el mercado desbalanceado en 500.000 partícipes, y es el mayor de la historia. Ni tan siquiera en 2008, con la crisis inmobiliaria, que había muchos vendedores forzados de vivienda, se alcanzaron estas cifras. Por eso se habla de que los precios de la vivienda van a comenzar a bajar. Y como la mayoría de las personas tienen su riqueza atrapada en sector inmobiliario, principalmente en Estados Unidos, pues esto es malo, porque al final estas personas van a votar y van a estar descontentas con el gobierno, se van a sentir más pobres si los precios de su vivienda bajan, no van a poder refinanciar o sacar préstamos poniendo de aval sus viviendas porque cada vez valen menos, y eso también frena la economía. O sea, hay un montón de cosas negativas relacionadas con esto que pues se quieren atajar. De hecho, aquí podemos ver en este gráfico cómo el número de vendedores, hay más de 2 millones de vendedores, o casi 2 millones, y compradores activamente buscando tan solo hay 1,4 millones, y de hecho es uno de los mercados más desbalanceados. En 2021 pasó lo opuesto, que había muy pocos vendedores y muchos compradores, por eso el precio de la vivienda pues subió mucho, porque al final es oferta y demanda, especialmente a corto y medio plazo. Hay otros indicadores, este también es muy interesante, que es el número de visitantes a Las Vegas, que suele ser como un indicador avanzado de recesión o de debilidad económica, porque la gente, pues cuando le falta el dinero, lo último que hace es irse a un viaje de puro recreacional, diríamos, a Las Vegas, a gastar dinero, a apostar y demás. Y históricamente vemos que la crisis del 2008 o el año 2000, pues se volvió negativo, o sea, hubo decrecimiento a nivel de turismo en Las Vegas. Y aquí vemos que eso está empezando a suceder ahora en 2025. Hay una serie de activos que se vuelven perjudicados en este escenario, que es también lo que comentábamos al principio. Sectores peligrosos. Empresas de baja calidad por este escenario de bajo crecimiento con inflación, porque no tienen capacidad de pasar las subidas de precios por la inflación al cliente final. Entonces, cuidado con empresas de baja calidad, que eso pues puede, sin mucha ventaja competitiva. Esto cómo lo podemos ver con los márgenes de beneficio, por ejemplo, empresas de margen de beneficio bajo, o sectores que sean un poco cíclicos o que no sean esenciales para las personas. Por ejemplo, una empresa de comida, bebida,
incluso de alquiler de vivienda, pues siempre es necesario, pero a lo mejor lo que veíamos antes, empresas hoteleras de Las Vegas, pues quizás no son tan necesarias en un momento de esta inflación. Cuidado con los bonos a largo plazo, en contra de lo que podría parecer, porque la narrativa es cuando bajan los tipos de interés, pues el precio de los bonos sube, porque son más atractivos, ¿no? En un entorno de tipos bajos. Sin embargo, como se espera que la inflación se mantenga o suba, lo podemos ver en las últimas semanas además, se puede comprobar fácilmente que los precios de los bonos se han mantenido o incluso han bajado a largo plazo. Los de corto plazo no, porque son muy poco sensibles. Entonces, cuidado con estas inversiones que pueden parecer seguras y demás, y especialmente con bonos a más de 10 años, 20 años. Bancos con bajo coste de depósitos y al revés también, ¿de acuerdo? Ha habido muchos bancos que habían subido mucho en bolsa, porque claro, con la subida de tipos de interés, pues los préstamos que estaban dando al 4%, pues de repente les daban al 7%. Y los depositantes que ponen el dinero en el banco, pues a lo mejor les pagaban al 1 y con la subida de tipos simplemente les han subido un poquito al 1,5. Esto ha pasado mucho con bancos españoles. ¿Qué pasa cuando sucede lo opuesto? Pues que claro, en vez de cobrar al 7, los préstamos que das o hipotecas pues vuelven al 4. Y sí, los depósitos te bajan, pero mucho menos. Entonces, lo que se considera realmente un banco de buena calidad, un banco que tiene bajo coste de depositantes, o sea, que a la gente que deposita al banco porque le caes bien, porque le das alguna facilidad, lo que sea, pues normalmente en un ciclo de tipos al alza te beneficia, pues cuando sucede lo opuesto, lo lógico es pensar que te perjudica, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Hay otra serie de bancos que es al revés, que tenían costos de depósitos altos, que ahora vamos a ver uno de ellos muy interesante, y que le va a beneficiar esta bajada de tipos. Las aseguradoras también les perjudica, porque las aseguradoras lo que hacen es, con el dinero que le adelantan los clientes todos los años, pues iban al mercado y lo invertían en instrumentos de renta fija, principalmente letras del tesoro a corto plazo. Si esto antes rendía el 5% y ahora va a bajar al 3 o al 2, pues obviamente van a ganar mucho menos dinero, el sentimiento va a cambiar, las perspectivas de beneficio van a bajar, con lo cual pues es un sector que no debería haber mucha euforia si se prolongan las bajadas de tipos. De hecho, aquí podemos ver en este gráfico como los bonos a 20 años, el ETF que representa en Estados Unidos, apenas ha subido durante los últimos meses, que se esperaba o ya se empieza a descontar esta próxima bajada de tipos el 17 de septiembre y en este nuevo escenario económico mundial. De hecho, los bonos a 30 años de Alemania vemos que están subiendo la rentabilidad en contra de bajar, porque hay este miedo de que se genere inflación, de que los déficits aumenten y que por eso pues ofrezcan menos rentabilidad. La mejor forma de protegernos en este escenario y en casi cualquiera es invertir, pero invertir con conocimiento y con cabeza de lo que estamos haciendo y dónde vamos a poner nuestro capital. De hecho, Fidelity recientemente publicó un estudio muy interesante de 5 sectores que se van a beneficiar en un entorno de tipos de interés a la baja. Estos sectores que mencionaban eran materias primas y oro, que hemos hablado antes. Las materias primas son obvias, empresas que extraigan cobre, acero, petróleo. De hecho, vamos a ver una petrolera muy interesante. Y las materias primas al final, si hay inflación, pues lo tienden a reflejar, con lo cual pues lo tienden a hacer bien. Sector de energía, obviamente, es como un subsector de materias primas. Las acciones en general también es buena protección, lo hemos visto en anteriores ciclos, y especialmente las compañías pequeñas, porque durante el anterior ciclo de subida de tipos la gente asocia los tipos de interés altos con el riesgo o un entorno económico más desfavorable y piensan que las compañías más pequeñas, al ser más débiles, pues están más perjudicadas. Pues sucede lo mismo que lo que hemos comentado antes con los bancos. Si eso se revierte, por lo que te perjudicaba en un sentido, ahora nos beneficia, ¿vale? Con lo cual, además de las 3 compañías que vamos a ver a continuación, tienen el aliciente de que además son compañías más pequeñas. A los bancos que tengan altos costes de depósito y que esto les ha perjudicado porque no se adaptaron, no se prepararon bien y ofrecían condiciones muy favorables a los clientes en la anterior subida de tipos, pues ahora esto les va a beneficiar. De hecho, vamos a ver uno muy interesante. El sector inmobiliario es uno de los beneficiados más directos y yo diría en mayor proporción, y además
es uno de los que cotizaba con mayor descuento o a un precio más atractivo respecto al Standard & Poor's 500. De hecho, lo hemos visto en algunos directos. Y empresas de tecnología y crecimiento. Las empresas de tecnología se caracterizan por tener crecimiento. Como dice Warren Buffett, la tasa de descuento, que son los tipos de interés, afecta a todo. Cuanto menor es el tipo de interés, mayor es el múltiplo de valoración. Esto hace que estas compañías que tienen crecimiento suban muchísimo más y se produzca un efecto multiplicador. Esto pasó, por ejemplo, en el año 2021, con un entorno de tipos a la baja. ¿Vale? Entonces, durante los últimos meses se había comprimido la valoración de algunas acciones tecnológicas que habían bajado por ese entorno de tipos altos que parecía que no iba a bajar, y ahora pues esto se va a empezar a corregir. De hecho, aquí podemos ver señalado en rojo respecto al S&P 500 los sectores con las valoraciones más bajas. Vemos que el sector de la energía es uno de los que está más atractivo. El sector financiero con los bancos, algunos de ellos que les va a beneficiar. El sector del real estate también está bastante bajo comparado con la media de la bolsa americana o mundial. En Europa pasa lo mismo, si veis estos datos. Las utilities también. Estas son empresas que les beneficia directamente la baja de tipos, y las empresas de materiales. Luego tenemos aquí las empresas de tecnología, que siempre cotizan a múltiplos más altos porque son de más calidad y crecen más. De hecho, aquí podemos ver que durante los últimos 25 años el sector de los REITs, del sector inmobiliario, había dado mejor rendimiento incluso que el Standard & Poor's 500, para que nos hagamos una idea de por qué a la gente le gusta tanto el sector inmobiliario, por qué ha generado tanta riqueza a nivel mundial, y son rendimientos muy potentes de doble dígito. Esto, durante los últimos 3-4 años, este sector había generado prácticamente 0% de rentabilidad o incluso pérdidas por este entorno tan desfavorable, que está a punto de cambiar. Entonces, puede ser un terreno muy fértil para buscar acciones interesantes. De hecho, dentro del sector de los REITs o del sector inmobiliario, podemos ver que la mayoría de las inversiones inmobiliarias cotizan con respecto a su valor teórico. El NAV es el Net Asset Value, que es el valor de las propiedades, restándole la deuda o hipotecas, y eso nos da el valor de estas acciones. Cuanto más descuento, pues mejor. Pero ¿cuál es la gracia? Que este Net Asset Value tiende a aumentar cuando bajan los tipos de interés. Si tenemos una empresa que valía en sus activos 1.000 millones de dólares, por ejemplo una empresa de hoteles, y bajan los tipos de interés simplemente del 4 al 3%, pues podremos establecer que el valor de esos activos puede llegar a subir en un 20 o en un 30%, para que os hagamos una idea. O sea, estamos hablando de magnitudes muy grandes. Podemos decir que vale 1.300 millones. Imaginaos que esta empresa tenía 500 millones de deuda. Su net asset value era antes de 500 millones, pero ahora, como sigue teniendo la misma deuda, le restamos a 1.300 millones 500, porque la deuda no cambia, lo que debe la empresa, pero ahora el net asset value es de 800 millones. O sea, de 500, gracias al efecto de la deuda y gracias al efecto multiplicador de la bajada de tipos de interés, tenemos pues una subida de casi el 60% del net asset value. Y encima, muchos de estos cotizaban ahora mismo, antes de las bajadas de tipos, con descuento. Aquí tenemos rates residenciales o de centros comerciales. Ahora vamos a ver uno de centros comerciales muy interesante que cotizaban con un 12% de descuento, otros con un 20%. Entonces, el cotizar con descuento respecto a un valor ya deprimido, pues es bastante interesante por esta negatividad que ha habido y porque la gente había sacado mucho dinero de estos sectores durante estos años. De hecho, aquí podemos ver también lo que comentábamos de las acciones pequeñas, como cuando las expectativas, porque en bolsa influyen mucho las expectativas, cuando hay expectativa de que van a bajar los tipos, se benefician el doble, un factor de 0,24 contra 0,12 que se beneficiaría pues el S&P 500. Sin embargo, cuando las expectativas de tipos de interés cambian al alza, vemos que el S&P 500 incluso no le perjudica, se mantiene, o la expectativa sigue siendo positiva. Sin embargo, en las small caps sí que le perjudica. Por eso ahora que hemos pasado de un entorno negativo a positivo, pues es por lo que empresas como Fidelity pues están recomendando esto y son pues estudios bastante interesantes. Este es de BNP Paribas, pero bueno, apuntan a la misma dirección. De hecho, vamos a ver un rate a continuación con una rentabilidad para los accionistas superior al 16%, que además está recomprando acciones porque la propia compañía piensa que está cotizando con un descuento muy elevado y que le beneficia esta bajada de tipos de interés.
Antes de pasar a ver estas acciones en concreto que comentábamos antes, queremos comentaros que podéis dejar vuestro email en la lista de espera que tenéis en la descripción y si estáis invirtiendo en bolsa y queréis acelerar el proceso para aumentar significativamente vuestros rendimientos en menos tiempo y con menos esfuerzo, os recomiendo que estéis atentos a lo que estamos preparando. Como habréis visto, hemos parado las formaciones, no hemos hecho nada durante los últimos 12 meses porque hemos parado para crear algo que va a ser impresionante, que no se ha hecho nunca a nivel español e incluso a nivel de habla inglesa. Va a ser algo muy top a nivel mundial y lo vais a tener en exclusiva para el arte de invertir. Gracias a una serie de conexiones y al networking que hemos podido hacer gracias a tener los fondos de Trubal, y hemos conocido a gente muy impresionante que os van a preparar algo top, muy top. Solo que lleva muchísimo tiempo de preparación, espero que lo valoréis y os va a ayudar increíblemente. Entonces, estad atentos, ya falta menos y os notificaremos y tendréis una serie de ventajas exclusivas si estáis apuntados a la lista de espera o sois suscriptores del canal respecto al público en general. La primera compañía que vamos a ver del sector de oro es Dundee Precious Metals. Como veis, lleva un rally enorme este año. Mientras que el oro en el último año ha subido casi un 40%, vemos que esta empresa de oro ha subido casi un 120%, ha subido el triple que el oro. Esto se caracteriza mucho en las empresas mineras de oro. Cuando el precio del oro sube, como ahora, o está alcista, tienden a subir el doble o el triple, especialmente aquellas de más calidad, y cuando baja, pues también van a bajar más, ¿vale? Porque tiene una cosa que se llama apalancamiento operativo. Entonces, cualquiera podría ver este gráfico y decir, aquí ya está todo perdido, ya se ha ganado todo el dinero y demás, pero hay que ver siempre la valoración y cuál es la perspectiva de la compañía. Y eso no es que os recomendemos la empresa, pero si no, queremos que aprendáis con casos prácticos como hacemos en la escuela. Esta es una empresa que tiene minas de oro o de metales preciosos en jurisdicciones bastante amigables, como Europa del Este, vemos aquí, además con la adquisición que han hecho de Adriatic Metals, que es una de las compañías mineras más interesantes que hay, pues tienen reservas de oro de muchos años y de mucha calidad. Tienen también una parte en Canadá, otra parte en América Latina y pues en general jurisdicciones interesantes para sacar oro. Una de las partes más importantes cuando analicéis empresas mineras o de materias primas es ver qué márgenes de beneficio tiene. Aquí podemos ver los márgenes AISC, esto es All In Sustaining Cost, o sea, incluyendo todos los costes de extracción, de mantener las minas y demás, cuánto dinero gana la empresa. Y aquí podemos ver que DPM, que es Dundee, tiene un margen de $2.300 por cada onza. Ahora el precio del oro está, cuando se hizo este gráfico, a 3.400, pues vemos que es de las empresas más top a nivel mundial. Le superan Landing Group, pero cotiza múltiplos muchísimo más elevados. Es una empresa muy buena que podéis tener en el radar, pero comparado con otras empresas como Newmont, que es una de las más grandes del mundo, vemos que Newmont Mining tiene márgenes del oro de $1.700, con lo cual cuando baja el precio del oro, pues empiezan a sufrir mucho más o pueden llegar a perder dinero si el precio del oro bajase mucho. Sin embargo, Dundee, pues como tiene minas con mayor densidad o de más fácil extracción de oro, pues tiene esta ventaja competitiva. Y otro punto más interesante, primero es la calidad de los activos y el segundo es las perspectivas de crecimiento. Entonces, esta compañía, vemos aquí que tiene una producción de 300.000 onzas de oro. Con esta adquisición que ha hecho de Adriatic Metals y con la propia producción que tiene, va a pasar a producir en 2027 casi 600.000 onzas de oro, o sea, es una compañía que va a crecer el 100%. O sea, ni algunas compañías tecnológicas se espera que crezcan un 100% en apenas 2 años y medio, 3 años. Y es remarcable. Pero como este sector había estado denostado, ignorado durante muchos años porque la gente sentía que el oro no iba a ningún lugar, pues hay todavía compañías como esta que son más pequeñitas, que están fuera del radar, porque Newmont o Agnico pues son empresas que capitalizan ya más de 10 billion, 20 billion, son mucho más conocidas. Pero estas pequeñas pues crecen más, tienen activos de buena calidad y una directiva pues que trabaja por los accionistas. De hecho, los últimos resultados de la compañía, que empiezan a reflejar precios del oro medios de 3.300, ahora hay que recordar que está en 3.600 el precio del oro. Esto va a hacer que aumente todavía un 20% los beneficios. O sea, si el último trimestre la compañía ganó casi 100 millones de dólares,
Esto va a pasar a ser 120 millones al trimestre, con lo cual anualizado nos iríamos a casi 500 millones de beneficio. Esta compañía, estos son dólares americanos, porque todo el sector del oro, aunque cotiza en Canadá la compañía, que hay mucha tradición minera en Canadá, pues todo se maneja en dólares. Entonces la compañía capitaliza 2.600, tiene unos 700 millones en caja, pero a final de año pues puede que sean más, dependiendo de los dividendos y las recompras de acciones que haga, pero digamos que el inversor está pagando 2 billion por una compañía que hace 400 o 500 millones, con lo cual serían apenas 4 o 5 veces beneficios, que esto comparado con otras empresas del sector es muy bajo. O contra el SP500, que cotiza a 22 veces. Y históricamente las empresas mineras de oro de calidad cotizaban a precios pues muy, muy elevados. Entonces, ahora mismo estaría estas 5 o 6 veces beneficios reales, pero con expectativas de crecer un 100%, porque uno puede decir, sí, bueno, es un múltiplo de valoración bajo, pero porque a la empresa le pasa algo, o no va a crecer, o va a decrecer, pero es que no, aquí hay perspectivas de reservas probadas de oro ya desarrolladas para su extracción, con crecer pues más de un 100% la producción en 2,5 años. Esto haría que la valoración a futuro pues sería solo de 3 veces beneficio, lo cual implica una rentabilidad del 33% para el accionista. De hecho, entre los principales accionistas de la compañía encontramos algunos de los mayores expertos o inversores con mayor experiencia invirtiendo en el sector del oro. En concreto, Sprott es uno de los firmas que más historia tiene y mejores resultados invirtiendo en empresas de oro, y First Eagle. Este también es... hay un inversor famoso que se llamaba Jean-Marie Eveillard, que es el fundador de First Eagle, el principal inversor, y que históricamente pues, lo había hecho muy bien. Aquí podemos ver, muy interesante, y esto no es habitual, que una compañía minera tenga deuda cero, aquí sale cero, que tenga una liquidez de 700 millones a 31 de marzo, pero es que la compañía va a generar un montón de liquidez de aquí a final de año, casi puede acabar con 1 billón de liquidez y capitaliza 2.600 millones, pero quitando la caja que tiene es como estar pagando pues 1.600 a pesar de que la compañía ha subido ya un poco más de lo que está aquí en este gráfico. Esto lo podemos comparar contra otras empresas de Canadá, mineras de oro, como por ejemplo Landing Gold, que hemos dicho sí, aparece en esta tabla con márgenes de beneficio alto y demás, pero fijémonos en los múltiplos a los que cotiza, 22 veces beneficio, Gold Fields a 10. Aquí Dundee aparece como 8,8, pero realmente ajustado es 6 o 5 veces, más bien. Aquí vemos como Alamos Gold cotiza 17 veces beneficios. O sea, estamos hablando de que la mayoría de compañías mineras están a 3 veces el precio de Dundee. Si nos vamos a Estados Unidos, que es este otro gráfico aquí en Estados Unidos, y vemos algunas de las más grandes del mundo, como son Agnico, Barrick, Freeport aquí no aplica, porque esto lo sacan TKR, pero esta empresa es más de cobre y demás. Pero si miramos Barrick Gold, vemos que está a 10 veces beneficios, casi 11. Vemos Agnico, está a 20 veces beneficios. Vemos Newmont, una de las más grandes del mundo, está casi al triple valoración, está a 14 veces. Anglo American, también otra compañía interesante de materias primas. Entonces, Vale no vale, porque esta es una empresa más originaria de Brasil y no es de oro, ¿vale? 100%. Con lo cual, y Brasil, bueno, está en una situación más complicada y demás, o una inflación alta, entonces, bueno, pero vemos que quitando eso, pues los múltiplos son muy elevados. Antes de continuar, ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta. Queremos que aprendáis, pues como en el canal, con ejercicios prácticos, reales, y que veáis cómo se hace pues de primera mano y sobre todo con métodos de inversión y técnicas que estén probadas en el mercado real para que estéis invirtiendo en un entorno seguro. Y que al final pues tenemos esa responsabilidad de que lo que aprendáis pues entendemos que lo vais a usar para invertir en el mercado real, por eso tomamos esa actitud bastante seria ante lo que pues compartimos y enseñamos, ¿vale? Este banco que hablábamos anteriormente es OP Bank, muy interesante, es un banco pequeñito, poco conocido, capitaliza apenas 200 millones. Vemos que estas tres compañías que hemos visto antes, aparte de estar en estos sectores beneficiados, pues son compañías pequeñas. OP Bank llevaba unos años lateral, todos los bancos habían subido mucho y le había perjudicado pues que la directiva no había visto venir el tema de la subida de tipos por parte de la Fed, y ahora pues a nada que bajen un poquito le debería beneficiar, como vemos a continuación, pero es un banco de bastante calidad o que está gestionando de una forma bastante prudente.
Aquí podemos ver que ahora ya que han empezado a bajar los tipos, el beneficio trimestral ha pasado de 5,6 millones a 6,3. Y la rentabilidad sobre los fondos propios del banco ha alcanzado casi el 12% respecto al 10,7%. Que estas son métricas muy importantes de cara a la valoración de los bancos. Para que nos hagamos una idea, un banco que tenga un retorno sobre equity del 12% debería cotizar al menos a una vez book value o 1,3. Aquí el book value de este banco es de 16 y al año que viene pues será de 17, una cosa así. Sin embargo, se encuentra cotizando solo por 14. ¿Por qué? Porque primero es una small cap, segundo es muy desconocido, tercero, pues mucha gente a lo mejor no se ha enterado todavía de que le va a beneficiar la baja de tipos y lo mete en el saco del resto de bancos como que les va a perjudicar, porque va a haber muchos pues que les perjudique la bajada de tipos porque van a tener menos ingresos. Podemos ver que tampoco es una empresa de altísimo crecimiento, ha crecido a nivel de depósitos un 3 y a nivel de préstamos pues un 1, ¿vale? Entonces, lo que sí que es muy interesante es esto. La morosidad que tiene, y vemos aquí lo prudente que es el banco, es de tan solo el 0,43, pero si vemos los net charge-offs, esto es, una vez que alguien te ha dejado de pagar un préstamo, imagínate que alguien te debía pues $100.000, pero tenías el aval de una vivienda, que a lo mejor pues la vivienda valía 80.000, pues el banco toma posesión de esa vivienda, la vende y recupera su dinero. Entonces realmente el banco lo que pierde al cabo del año es ridículo, es un 0,06%. O sea, esto demuestra de que ya de por sí tiene pocas personas que le dejan de pagar, prácticamente solo 1 de cada 200 préstamos le sale mal, pero es que como además les ha exigido de antemano avales o una contrapartida muy importante, pues recupera la mayoría y tiene muy pocas pérdidas. Esto es algo que os puede ayudar cuando estéis evaluando bancos y vayáis a comparar unos con otros y os puede dar una idea de cómo están dando los créditos o cómo de prudentes están comportando. Porque luego los bancos, cuando vienen las crisis económicas y demás, pues como dice Warren Buffett, se ve quién estaba nadando desnudo y muchos de los que tuvieron problemas en Estados Unidos o en Europa, la crisis financiera, pues fue por ese problema y otros lo hicieron perfectamente bien y de hecho pues se ha generado mucho dinero. La propia compañía hace nada, unos pocos días, el 28 de agosto, anunció un programa de recompra de acciones muy potentes, casi el 7% de la compañía, son 700.000 acciones, y el anterior ya la había completado porque tiene la visión de que las acciones están baratas y por eso pues quieren recomprar acciones, especialmente ahora que están cotizando por debajo del valor teórico de la compañía. Y la pregunta es, ¿por qué le benefician las bajadas de tipos? Aquí podemos ver que los préstamos que ha dado el banco tiene un gran porcentaje de ellos que son híbridos o variables. Esto significa que solo tiene un 30% de préstamos fijos y de los variables, pues podemos decir que al menos el 50% de los préstamos que ha emitido la compañía no le va a perjudicar que bajen los tipos, ¿vale? Eso por un lado. Sí que la parte variable sí, estos va a ingresar menos. Pero aquí podemos ver en la compañía cómo desde el año 2022 le habían bajado ligeramente el net interest margin, que esto es lo que cobra por los préstamos respecto a lo que cobra por los depósitos, porque aquí vemos que el coste de los depósitos le tenía muy bajo y esto se fue a las nubes. Empezó a tener que pagarle pues a la gente, casi veis aquí un 3 o un 4% por depositar el dinero. Entonces esto ha empezado a bajar ligeramente y aquí vemos que la línea roja, que es los beneficios del banco, pues teóricamente van a hacer esto y se puede ver ya esa tendencia, ¿vale? De que el coste de los depósitos baja. Sin embargo, vemos aquí que la rentabilidad de los préstamos que está dando no está bajando de la misma forma. De hecho, prácticamente se ha mantenido casi en máximos, a diferencia de otros bancos, con lo cual es clave que esta línea de depósitos naranja baje para que la rentabilidad del banco aumente, que es la resta de estas dos líneas, ¿vale? El negocio bancario pues es más o menos sencillo de entender en esta área. Y aquí la compañía, hay una parte muy interesante que os he extraído del informe anual, ¿vale? Desde el famoso 10K que está publicado en la SEC y demás, que puede ser un poco tedioso verlo, pero aquí hay un párrafo muy interesante que dice el coste de nuestros depósitos se hace un repricing, o sea, se pone precio más rápido que nuestros activos, nuestros Interest Earning Asset Yields. Esto básicamente son los préstamos, para que nos entendamos, ¿vale? Traducido al español.
Entonces, lo que aquí viene a decir es que cuando bajan los tipos de interés, que los baja la Fed, ¿vale? Following the Federal Reserve Rate Increases, ¿vale? Cuando bajan los tipos de interés, la Fed pues dice, nuestros costes de depósitos bajan muy rápido porque seguramente le han ofrecido a la gente depósitos a 6 meses, a un año. Sin embargo, ellos han emitido hipotecas pues ya a 20 años, a 10 años, a 30 años. Por eso lo que explica aquí es que en cuanto bajen los tipos, pues sus costes bajan y sin embargo los ingresos se mantienen. ¿Qué hace eso? ¿Qué es lo que buscamos los inversores? Pues disparar la rentabilidad. Esto se va a reflejar. ¿Qué pasa? Que esto en bancos más grandes, el mercado lo sigue muy habitualmente y lo sabe. Entonces, es muy difícil tener una ventaja como inversor cuando sucede esto en un Bank of America o incluso aquí en España, en el Santander y demás, porque el mercado tiende a adaptarse. Pero en estos bancos más pequeños, que hay muchos de estos en Estados Unidos que son muy rentables, pues esta parte pues quizás no está tan bien estudiada. Por eso es un banco que todavía pues está cerca o no ha superado máximos históricos. Y además podemos ver, como decíamos antes, que es un banco muy prudente con el crédito. En Estados Unidos había un poco de miedo a las carteras que tenían los bancos de CRE, que es Commercial Real Estate Portfolio, que es préstamos relacionados con propiedades comerciales, ya sean oficinas, a centros comerciales, centros logísticos, cualquier tipo de propiedad comercial, ¿vale? Este banco tenía unos 2.000 millones en préstamos y estos préstamos comerciales suponen solo 600, o sea, solo es el 30%. Pero si vemos aquí, lo que a la gente le da miedo en Estados Unidos son los préstamos de oficinas, porque con el teletrabajo y demás, pues como que hay menos demanda y están bajando. De hecho, hoy mismo estaba viendo que Amancio Ortega, unos edificios de oficinas que compró en Estados Unidos hace años, les ha tenido que vender ahora con un descuento de casi el 60%, porque hay menos demanda. Entonces, el banco, dentro de todo ese préstamo, tan solo tiene una exposición a oficinas del 5%, que es, sobre el total son 30 millones de préstamos en oficinas, sobre una cartera de préstamos totales, incluyendo hipotecas, sobre viviendas y demás, pues que apenas supone el 1,5%. Pero es que además vemos aquí que el grado de apalancamiento, porque no solo tienes que ver el préstamo, cuánto le ha prestado a esta gente, sino qué porcentaje le ha financiado. Financiar más del 70% en el negocio bancario se considera un riesgo. Entonces aquí vemos que la mayoría de los préstamos, el 90% de los que ha dado el banco, tienen un nivel de apalancamiento inferior a eso. Tienen el 60, el 55, otros el 50 y la mayoría tienen menos del 50%. Por eso vemos antes que las cifras de morosidad son muy bajas y aquí además lo podemos hacer doble comprobación, ¿vale? Y por otro lado, la empresa tiene gran parte de los préstamos en vivienda, el típico negocio de financiar hipotecas para gente que va a vivir en ellas. De hecho, son residencias primarias que se llaman. No son vacacionales o como inversión que tienen más riesgo al ciclo económico. La gente lo tiene que estar pasando realmente mal para que deje de pagar la casa donde vive. Por esto se considera un tipo de préstamo con muy bajo riesgo. Pero es que no solo eso. La empresa, que esta es su principal actividad, financiar hipotecas para vivienda, presta muy poco dinero. Aquí en España te pueden prestar fácilmente el 90% y se considera que no tiene riesgo o que tiene bajo riesgo el 80%. Aquí vemos que el banco, es muy raro que te financie más del 70%. Solo el 2% de las hipotecas que ha dado tienen más del 70% sobre el valor de la vivienda. O sea, si la vivienda vale 100.000, pues te financian 70. Vemos que la mayoría solo tienen ratios de financiación del 60, del 50, o sea, en ese sentido está muy protegida contra cualquier, debilidad económica, porque no sueles ver los tipos de interés. Y gracias a todo esto que hemos visto, la prudencia del banco, las recompras de acciones que aumentan el valor de la compañía, las bajadas de tipos, pues el beneficio por acción puede subir hasta $2. Los analistas tienen 1,60, pero yo creo que es muy bajo porque no han incorporado todas estas cosas. Esto daría lugar a que las acciones están cotizando a 7 veces beneficios. Históricamente, de media, OP Bank, antes de este periodo bajista que el mercado le penalizó mucho aquí llegó a estar cotizando a 6 veces beneficios. Aquí sale 8, pero es menos, yo creo que del año que viene son 7 veces. Pues hay un cierto upside y se podría valorar pues en 11 veces beneficios, más o menos. Por valor el libro sería lo mismo y aplicándole pues esos beneficios por acción pues se puede sacar ese valor intrínseco que dice Warren Buffett. Pero es una situación pues bastante interesante.
Y ahora vamos a pasar a este rate que decíamos antes con una muy baja valoración. Simplemente recordaros, para que os he comprado antes, que tenemos una formación exclusiva que estamos preparando. Podéis apuntaros a esta espera que tenéis en la descripción. CBL es un rate muy interesante. Ha comenzado a subir desde que se están empezando a notar las bajadas de tipos de interés o la expectativa, y también por una serie de cuestiones que han sucedido recientemente. CBL lo que tiene son malls o centros comerciales, que la gente, no hay problemas como en el sector de oficinas, que sí que es evidente pues que hay un poco de debilidad, sino que la gente, pues bueno, con el tema de los malls, hay algunos que son más de calidad y otros menos. Pero el e-commerce le está haciendo un poquito de daño, pero la gente, pues bueno, si vais a vuestra ciudad, siguen yendo a los centros comerciales, ¿vale? Entonces, hay una parte muy interesante, y es que CBL se compone de, digamos, el 80% son malls de mucha calidad o sin mayores problemas, y otros 20% que son dudosos. Pero recientemente una de las cosas que ha hecho subir las acciones es que han vendido varios de estos dudosos a unos precios pues mejores de lo que esperaba el mercado. Entonces, una parte muy interesante es que el 99% de la deuda que tiene es sin recurso. ¿Esto qué significa? Que si una parte de la cartera va mal y la tiene que vender, que además en el balance de la compañía este 20% está valorado a un precio muy bajo, pues simplemente le entrega las llaves al banco y no tiene ningún tipo más de reclamación o problema adicional. Y eso pues lo hace muy interesante, a la vez que está devolviendo bastante dinero a los accionistas, porque ha devuelto casi $8 por acción, incluso ahora está dando dividendos especiales en contra de esa narrativa. El mercado piensa que porque le vayan mal un 10 o un 20% de las propiedades, porque eso va a contaminar al resto de la empresa y todo va a quebrar, pero esta parte es clave, el tener deuda sin recurso, que es lo que hemos explicado, ¿vale? De hecho, aquí podemos ver que los dividendos que ha dado simplemente este año, los normales y los especiales, superan el 10%. Y si le añadimos las recompras de acciones, pues supera otro 6%. De hecho, aquí podemos ver que la rentabilidad para el accionista de cash flow yield de este año 2025 es de un 20%. Pero si bajan los tipos de interés, incluso esta rentabilidad va a subir. En contra de la narrativa general, si vemos la ocupación, que esto es muy importante cuando analizamos una empresa inmobiliaria, tenemos que ver la calidad del activo, si tiende a subir o bajar, cómo está financiado ese activo inmobiliario, si la deuda es a tipo fijo o tipo variable. En este caso además es a tipo variable, con lo cual cuando bajen los tipos le va a beneficiar, y también el grado de ocupación. Vemos aquí que estos propiedades están ocupados, en el dato más reciente en contranarrativa, pues casi al 90%, o sea, la ocupación es bastante elevada. Y no solo eso, si hubiera habido problemas, la empresa no hubiera podido subirle las rentas, pero ha aplicado este año una subida de rentas del 3%. Con lo cual, pues bueno, si hubiera habido problemas, un indicador de ello es que son muy reticentes los inquilinos a que le subas la renta, o no tienden a aceptarlo, y esto te perjudicaría por la inflación y demás. De hecho, el mercado tiene miedo a la deuda de CBL, como ponemos aquí. Pero, por otro lado, Howard Marks, el fundador de Oaktree, una de las mayores gestoras del mundo, especializada en deuda y en empresas que tienen problemas con deuda, pues es uno de los máximos accionistas y sigue manteniendo sus acciones. Y es un porcentaje muy elevado. O sea, si uno de los principales o mayores expertos en empresas que podrían tener deuda, pues diría, oye, yo no compraría la empresa si siento que va a haber deuda, y es uno de los principales inversores. De hecho, si vamos aquí a la lista de accionistas, pues tenemos a Oaktree Capital, que es la empresa de este señor, de Howard Marks, pues que ha invertido casi $100 millones en la compañía. Actualmente cotiza a $30, pero el valor neto de las propiedades, lo que decíamos antes, el net asset value, que es el valor de las propiedades restándole la deuda, es de $50. Con los tipos de interés actuales, si los tipos de interés bajaran significativamente a niveles del 3%, que es lo que se espera o lo que se habla, este net asset value podría subir a $70 eventualmente, contra un precio de cotización de 30, ¿vale? Porque tiene un efecto muy importante. De hecho, a las empresas inmobiliarias les beneficia muchísimo, por dos motivos. Primero, el valor de la propiedad sube cuando bajan los tipos de interés. Segundo, el valor de los dividendos que reparten son más valiosos cuando los tipos de interés son bajos. Tercero, los tipos de interés que paga la compañía se reducen, con lo cual el beneficio de las compañías inmobiliarias sube cuando lo que tienen que pagar por intereses, porque bajan los tipos, porque
prácticamente todas las empresas inmobiliarias se financian con deuda, pues eso también les beneficia. O sea, hay 3 o 4 palancas que les beneficia mucho a los REITs, que estos 3 últimos años había sido al revés. Como todo eran malas noticias de o bien subida de tipos o bien no se van a bajar los tipos, pues era un sector que estaba muy machacado, que había bajado mucho o estaba bastante lateral. De hecho, aquí podemos ver este Net Asset Value, que la mayoría de compañías inmobiliarias lo publican, pues que se puede ver que es de $50 contra un precio de $30. De hecho, hedge funds de mucha calidad con los cuales tenemos relación, como Alluvial Capital y su fundador Dave Waters, pues también han invertido recientemente en la compañía, también por esta rentabilidad que ofrece al accionista. Si vamos a la deuda de CBL, esto está en el informe 10K de la empresa, pero lo hemos resumido aquí. Vemos que de los 2.200 millones de deuda, casi 1.000 millones, vemos aquí que son variable rate debt, o sea, deuda a tipo variable. Esto, si por ejemplo la empresa baja un 1% los tipos de interés, o un 2%, pues va a pagar entre 10 y 20 millones menos. Esto, que parece una tontería, pero valorado a 10 veces beneficios o 12, pues puede suponer 200 millones de valoración, que es un 20% más para la compañía. Aparte de lo que suba el Net Asset Value, aparte de lo que pueda dar más de dividendo la empresa o recomprar más acciones, digamos que tiene esos efectos multiplicadores. De hecho, aquí con ChatGPT lo podéis comparar con otros rates justamente enfocados en malls o centros comerciales también en Estados Unidos. Porque decimos, bueno, si es que todo el mundo está negativo con los malls, pues estarán a una valoración baja. Dentro de los rates, la variable clave para evaluarlos es el precio respecto al FFO, que son los beneficios reales. Esto es el beneficio neto de una compañía y le sumamos la depreciación y amortización porque no es un gasto real. Las propiedades tienden a no depreciarse, aunque contablemente pues sí que se puede hacer, ¿vale? Entonces, vemos que Simon Property, MAC o SKT están de media pues a 12 o 15 veces beneficios. Sin embargo, llama bastante la atención que como es una empresa más pequeña, desconocida y demás, pues CBL está a 4 o 5 veces beneficios, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, ahí se puede ver esa valoración. Aquí en TKR también se puede ver esa valoración de 4 veces. Ha subido un poco porque estaba ya muy abajo en 3. Y bueno, pues comparativamente contra estos otros, pues se puede ver que está mucho más barata la valoración, ¿de acuerdo? Así que nada más, esperamos que os haya gustado este directo / vídeo, ya nos comentaréis que os gusta este formato, si preferéis con dudas al final o este formato que es, yo creo que aporta mucha información, pero es más corto que los de 2 horas, a lo mejor de 40 minutos, 50 y podéis verlo más fácilmente y os aporta más valor que a lo mejor los vídeos cortos. Y nada más, si os gustaría ver algún tipo de compañía, sector o sugerencia de vídeo, pues ponedlo en los comentarios. ¿Qué opináis vosotros de la bajada de tipos? Si va a ser tan grande como se espera o si se va a quedar en nada, van a hacer una bajada testimonial. Y nada más, nos vemos el próximo día. Un saludo y hasta la próxima.